Buenas tardes a todas y a todos a este peculiar evento aquí entre familias, organizado desde el área de turismo, en el que hemos decidido desarrollar una serie de conferencias. En esta primera charla nos encontramos en la finca El Puente, como hemos dicho, aquí en San Pablo de Buceite. Y bueno, no me queda otra cosa que agradecer a Esmeralda y a José María, a Pepe Díaz, a la familia en general, el ofrecimiento de la finca, porque es que fue levantar teléfono y vente para acá, Ángel, y hacemos lo que sea. Lo miramos y me quedé encantado del sitio, y la verdad es que el formato encaja perfectamente. ¿Vale? No me queda otra que le quiero ceder la palabra a Esmeralda, que os dé la bienvenida y muchas gracias. Pues nada, buenas tardes a todos por vuestra asistencia y bienvenida a nuestra casa, a Finca El Puente. Como ha dicho Ángel, pues en el momento que nos lo comunicó, pues enseguida pues dijimos que sí, porque somos pro a todo este tipo de eventos y por supuesto fomentar la cultura en lo que es el término municipal de Jimena de la Frontera. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Jimena, por supuesto, y a Ángel por acordaros de nosotros, que estamos en San Pablo, ¿vale? Y bueno, y también agradecer a Juan Miguel, que ya me he metido en internet para ver tu biografía. Oye, que no es cualquiera, que aquí viene una persona muy importante. Yo vengo por el café. No, eso también. Pero también agradecerte, hombre, que te hayas ofrecido a venir a nuestra casa a dar... Los secuestrados. La secuestrada, esta charla tan importante. Bueno, y dicho esto, pues paso la palabra. Espero que lógicamente esto no se quede solamente en una charla de café con piñonate, sino que continúe año tras otro, que podéis contar con nosotros. Y por supuesto, si queréis celebrar cualquier evento, aquí estamos, El próximo día aquí nos pata, ¿vale? Lo que queráis, lo que haga falta. Venga, pues nada, lo dicho, le paso la palabra. Bueno, voy a presentar, para el que no conozca a Juanmi Pajuelo, él es arqueólogo gaditano, se define como investigador independiente. No le queda otra. Ha estado trabajando en proyectos de investigación en el Teatro del Cómico, donde y en la Casa del Obispo, donde empezó y descubrió el yacimiento de Gadir, ¿vale? Entre otros proyectos importantes a nivel provincial. Y lo que nos toca de lleno es que estuvo acercándose a Jimena, estuvo en el Castillo de Castella excavando y actualmente sigue trabajando en el proyecto del Castillo de Jimena, donde recuperó el camino y lo unió al aparcamiento, y ahora se encuentra desarrollando trabajos de arqueología en el aljibe almohade, que veremos a ver si es de época almohade o de qué época es. Y bueno, lo que nos trae en el día de hoy, digo antes secuestrado porque es que lo he secuestrado para las 3 conferencias. No le he preguntado, le he dicho, Juanmi, son 3 conferencias. Es la de hoy, la del día 9 y la del día 23, si no recuerdo mal. ¿10? 9 y 23 de noviembre. Vamos a cambiar 10. No sé, te lo he cambiado. Está bailado. Y bueno, lo secuestras para las 3 y el tema que nos trae hoy es sobre una prospección realizada en 2018, donde lo he estado recordando antes, que nos pusimos de barro, que también estuvo Lorena, que nos pusimos de barro hasta las manillas y tenía que explicarla sí o sí. Una villa romana en el Valle del Guadiaro, muy cerquita de aquí, en Sambana, y de la que todos vosotros vais a quedar maravillados, entre ellos yo, que no conozco los resultados que tiene y que nos trae aquí hoy. Y sin más, le doy la palabra a Juan. Gracias. Pues simplemente gracias a vosotros por invitarme aquí y venir a Jimena. Siempre un placer, porque la verdad que es como mi segunda casa después de estar viniendo 20 años a trabajar tanto en el castillo como en la zona. Es cierto que Ángel me ha secuestrado y la verdad que muy agradablemente, y para cualquier cosa que necesitéis, pues aquí estoy. Yo creo que más o menos siempre hemos intentado tener una relación lo más cercana posible con todo el mundo, y sobre todo que el trabajo llegue, es decir, lo que hacemos que llegue a todo el mundo. Por eso me gusta este tipo de charlas. En Cádiz hacíamos las barferencias, hacíamos el pai pai, y era divertido porque te tomamos una cerveza mientras estás aplicando las cosas. En este caso, lo que vamos a comentar un poquito es una prospección que se hizo en la zona del Valle del Guadiaro para una plantación de aguacate en el año 2018.
Está todo muy relacionado, porque vamos a ir viendo que la relación que tiene todo esto, el hilo conductor, es en definitiva el río Guadiaro. Para mucha gente es un espacio que ya se conocía, aunque no se sabía qué era exactamente, qué hacía allí, de qué época era, por qué está en ese espacio determinado. Y la verdad que al final tiene todo, pues lógicamente pues tiene su correspondiente razón, y esa razón es aquí podéis ver muy bien todo lo que sería la cuenca del Guadiaro y donde se encuentra exactamente lo que es la finca. De hecho, está a poquitos minutitos de Jimena y es muy fácil de llegar a verla. Ahora está mucho más verde, la verdad, con el tema del río. Y lo principal de todo esto es el río. El río Guadiaro es un río que prácticamente, bueno, desemboca en lo que es ya el Mediterráneo, y uno de sus afluentes principales, pues el río Garganta, como podéis ver aquí. En cuanto al río Guadiaro, al final es un eje vertebrador del territorio. ¿Qué significa eso? Que prácticamente muchísimas de las explotaciones agropecuarias de lo que es toda la zona de Jimena, de San Martín, e incluso de zonas cercanas también de Málaga, pues van utilizándolo como un eje para poder extraer su excedente y poder comercializarlos en la zona, en todo lo que es el comercio mediterráneo en época romana. ¿Por qué? Básicamente todos conocemos que en época romana toda la zona del campo de Gibraltar pues está salpicado de grandes villas, es decir, de grandes cortijos. De hecho, esas villas en época romana pasan a ser alquerías en época islámica, y prácticamente en época ya más moderna pues son prácticamente muchas veces los mismos cortijos que siguen existiendo a lo largo de muchísimo tiempo y perviviendo. Estamos en una zona muy rica, es una zona donde hay mucha agua, nada más que tenemos que ver el Guadalete o el Guadiaro o directamente lo que es el propio Guadalhorce, aunque este año, por desgracia, no son las cosas así, pero normalmente es un espacio que tiene muchísima riqueza agropecuaria y natural. Y además existe una población desde prácticamente la más remota antigüedad. En definitiva, también estamos en un espacio de paso entre lo que es el norte de África, lo que es la península ibérica y en definitiva Europa. Es decir, estamos ante una serie de características que convierten todo este espacio y todo este entorno en un sitio ideal para poder residir o para poder vivir. Es más, en todo el entorno del río, una de las dudas que siempre se ha planteado y que además cada vez con casi todos los investigadores están de acuerdo es que el Guadiaro era navegable. ¿Qué significa eso? Pues significa que tienes una vía fluvial en la cual puedes mantener una serie de relaciones río arriba, río abajo, y al mismo tiempo puedes llevar todos tus productos de un lado a otro de manera económica y segura, ¿vale? Porque mientras se controla la piratería, es decir, cuando el Imperio Romano está fuerte, pues prácticamente Pompeyo, por ejemplo, en época republicana, en apenas unos cuantos meses barrió la piratería de todo el Mediterráneo y se mantuvo así hasta prácticamente otros 200 o 300 años a posteriori. Es decir, la seguridad pues se había mantenido, y el comercio terrestre existe, pero en mucha menor medida que lo que sería el fluvial y además el naval. Y esta es una de las grandes razones. Es más, cuando yo empiezo a hacer, por lo menos para hablar un poquito de esto, porque también volvemos a lo mismo, es un poco una charla entre amigos, lo más importante no va a ser lo que yo os cuente, sino que lo que vosotros querráis preguntar después. Es decir, así que espero que después pues tengáis las dudas y lo más importante es que yo pueda por lo menos intentar resolver algunas de ellas. Pero cuando empieza a poner, entre comillas, chinchetas, ¿vale? Pues entonces empieza tú a poner por todos lados. Tienes, por ejemplo, aquí arriba el río Guadiaro, que empieza a serpentear hasta la desembocadura. Tienes la Cipo, que está en la provincia de Málaga, el Garganta, que va directamente como afluente, Jimena de la Frontera, los hornos romanos, que ahora hablaremos de ellos un poquito, que sacó mi compañera Raquel en el año 2008, muy cerquita de esta estructura, lo que es, en este caso, lo que es el cortijo de Sambana, lo que hemos denominado la Villa del Guadiaro, Marchenilla también lo tenemos cerquita, fíjate donde está Castilla, que prácticamente igual. Tenemos Barbésula, que es la zona donde está en la desembocadura del Guadiaro, que se supone que recibía toda esa mercancía para después transportarla al Mediterráneo. Tenemos la Torre de la Almoreima, tenemos en Castellar la Torre de la Escuta, ¿no? Que se supone que es la Torre de la Escuta. Es decir, y estos solamente son algunos. Estoy seguro que vosotros conocéis muchísimos más de los que estén tanto publicados como reconocidos. Y además solamente más o menos desde época romana hasta prácticamente un poco la actualidad. Y por supuesto, en este caso, lo que sería un poco la estrella, entre comillas, Cartella, porque es la gran ciudad o el eje vertebrador, tanto desde época fenicia y ya después en época romana.
Imagina, ya te digo, que es solamente algunas de las que se ponen. Además está la carretera que va hacia Málaga, que es la K8200, y que prácticamente que vamos viendo que también esa carretera, que va siguiendo también un poco el curso del Bodero, es donde también se desarrollan casi todos los hallazgos, ¿vale? Como antecedente, en el año 2008, Raquel Utrera, pues mi compañera, cuando hemos trabajado muchas veces en el Castillo, pues sacó unos hornos en la carretera que estaba, Diputación, que estaba acondicionándola. Se recuerda que eran 5 hornos, y esos 5 hornos estaban especializados prácticamente en contenedores, es decir, en grandes tinas a grandes toles de almacenaje, y que después servían para llenarlas con los productos de la tierra. Y también en elementos constructivos, es decir, tégulas, ladrillos y demás. Imaginaos que todo esto estaba relacionado con una gran villa, con una gran explotación agropecuaria. Cuando hablo de villas romanas hay que pensar un poco que es un gran cortijo que es autárquico, es decir, que intenta producir todo aquello que necesita para no tener que comprarlo, y que además intenta producir excedentes para poder comercializarlo, ¿vale? De tal manera que lo que se produzca son siempre beneficios y nunca pérdidas. Nada muy diferente de lo que se intenta hacer más o menos ahora, ¿vale? ¿Eso qué permite? Pues permite una gran riqueza al propietario, y además con el devenir del tiempo y con lo que es la degradación del Imperio Romano, a efectos prácticos lo que los ambientes son en lo que más adelante se convertirán en señores feudales, y prácticamente son estos hispanos romanos los que primero negocian con los visigodos y que después negocian con lo que serían los musulmanes, tanto primero por una conquista de lo que serían los visigodos como después la conquista por parte de los musulmanes. Hay una, entre comillas, una referencia que cuando los godos están entrando por la zona de La Rioja, unos cuantos señores de unas cuantas villas romanas de la zona cogen a todos sus, en este caso trabajadores, porque ya también cambia el sistema esclavista por el sistema del colonato, montan un ejército y consiguen parar el ejército visigodo. Imaginaos la potencia que tiene que tener esta gente de trabajadores para montar un ejército y para los visigodos, simplemente porque no estaban de acuerdo con lo que estaban haciendo. Después al final pues la historia es la que es, pero como detalle te está diciendo la fuerza que tienen estos hispanos romanos, que además siguen controlando buena parte de los sistemas de producción. Aquí podemos ver desde arriba cómo está la carretera. Desde el principio son elementos bastante curiosos, porque está prácticamente la carretera por un lado y delimitando las fincas por otra parte lo que sería el río Guadiar, ¿vale? Y curiosamente en la parte de arriba nunca se ha arado la finca, y curiosamente hay una serie de bosquecillos aquí o de árboles que están ahí, ¿vale? Entonces uno cuando va a ver una prospección normalmente, además de pasearse por el campo, pues antes intenta buscar localizaciones aéreas porque están dando muchas pistas. Aparte de todo esto, siempre nos habían comunicado, nos habían comentado muchas veces cuando venían, que en esta zona pues había un aljibe. Un aljibe que es un subterráneo que nadie tenía exactamente muy claro el por qué ni el para qué, y que al final cuando empieza a patear de todo esto, como está comentando tanto Lorena como Ángel, todo esto era un gran, no era ni siquiera barro, era agua con muchísima tierra, y con lo cual era muy complicado de entrar. Con el compañero y yo, que al final terminamos entre comillas en ropa interior, cambiándonos allí en medio porque aquí estamos de agua hasta arriba. Pero la verdad que fue muy satisfactorio, porque simplemente empezar y subir arriba pues nos encontramos con esto, ¿vale? En este caso que lo encontramos una estructura, en este caso subterránea, y que además cuando entramos dentro lo que fue hasta mejor un espacio semicircular, como si fuera un baptisterio, que no lo es, ¿vale? Pero que da la impresión por la circularidad. Al final, ¿qué es lo que encontramos? Que simplemente es un aljibe que pertenece a una edificación que estaría situada más arriba, este aljibe subterráneo, y que hoy ha desaparecido, ¿vale? Fijar la cantidad de piedras y la cantidad de sillar, y cómo se mantiene muy bien lo que sería el revocado de lo que es el aljibe para la contención de agua, ¿vale? Aquí podéis ver la entrada, que prácticamente parece una conejera, pero sí se ve muy bien el sistema constructivo a través de dovelas, es decir, a través de, en este caso, de piedra puesta en forma de arco para soportar el peso, ¿vale? Todo esto, lógicamente, en medio de lo que sería la hierba, y además la hierba crecida y lleno de agua, y lógicamente, como estamos viendo, que es de las partes que no están directamente, en este caso, plantadas. Después, cuando empezamos a recorrer todo esto, fue bastante complicado, pues empezamos a encontrar restos de edificaciones, restos de muros, que lo que te van es un poco dibujando la forma, el tamaño y la orientación de esa villa. En este caso lo encontramos son pequeños muros, ¿vale? Que podéis ver aquí
que están muy metidos en la hierba, pero que si fuera necesario, pues directamente se podríamos prácticamente limpiar e ir delimitando esa edificación. Normalmente, como son espacios que son constructivamente muy potentes, de época romana, los romanos, para definirlo un poco en cuanto a su sistema constructivo, es que si tienen que cortar una montaña para hacer un paso, van a cortar la montaña para hacer un caso, mientras que el resto de civilizaciones normalmente por lo que va a intentar acomodarse a la montaña. Más o menos el sistema constructivo local, si sale más barato hacerlo nuevo, recortamos la montaña y listo. Es una forma diferente de pensar. En el caso, por ejemplo, de los fenicios es totalmente diferenciado, incluso de época medieval. En el castillo, por ejemplo, de Jimena se ve bastante bien cómo los romanos hacen lo que tienen que hacer, mientras que en época islámica lo que hacen es adaptarse a las condiciones geográficas, dependiendo del tipo de cultura y de elementos. Por eso resulta en este caso muy complicado o resulta difícil eliminar todos esos restos romanos y al final lo que sí optáis por rodeándolo y quitándolo, porque majanos de piedra aparecen prácticamente por todas las fincas, de ir desmontándolo poco a poco a lo largo no ya de los años sino incluso de los siglos. ¿Vale? Aquí veis una cosa muy interesante, de hecho en la anterior creo que es interesante, que es el camino. Es decir, ¿cómo sabemos que eso es un camino? Habéis visto la siguiente que no... Pues era curiosísimo porque había una franja de terreno de en torno a 2 metros y medio, 3 metros, que estaba hasta arriba de cerámica. O sea, no había nada de cerámica en ninguna parte y todo eso estaba lleno y iba directamente a desembocar a la carretera. Es impresionante. O sea, toda la cerámica estaba ahí. ¿Por qué? Porque sería el camino de subida y bajada y donde se caerían, se romperían, se tirarían y prácticamente todos esos elementos de la vida diaria que prácticamente aquí estáis rodeados de cerámica por todos lados porque se puede entender prácticamente, ¿vale? Para que veáis la cantidad tan tremenda y la relación que tiene tanto, en este caso, vía terrestre por lo que es la carretera hacia Málaga, ¿vale? Aquí podemos ver la primera estructura, es decir, es un manchón que he puesto ahí, que es un elemento bastante interesante porque fijaos cómo mantiene la alineación, ¿vale? Y falta la parte del medio, que aquí estuve hablando con el propietario y decía que sí, que había piedra, pero que estaban más profundas porque toda la parte de arriba pues, se había intentado quitar, porque en ese momento estaba en el pleno auge de la plantación de aguacate. Y estaba intentando, lógicamente, pues, aprovechar lo máximo posible de su finca y le habían pedido una prospección. Pero claro, cuando tú llegas allí y te metes debajo de los árboles y de pronto te encuentras esto, lo que tendrán ganas de empezar a excavar como un loco, ¿vale? Lo que pasa es que no se puede y prácticamente lo que estábamos allí era precisamente para intentar definir, para intentar explicar un poco qué es esto. Imaginad la cara que nos quedaron nosotros, llegamos allí una estructura de prácticamente unos 3 metros y pico de ancho, unos 2 metros y algo de altura y que además continúa más de una docena de metros hacia adelante. Estuvimos dando bastante vuelta a lo que podía pertenecer y al final, como hemos visto antes, claro, lo cerquita que estaba el río. Es más, todo esto te podías bañar, ¿vale? Era prácticamente agua. O sea, en una zona de inundación y parte prácticamente era prácticamente nivel freático, ¿no? Aquí podéis ver prácticamente la cantidad y la importancia de lo que es la estructura. La conclusión a la que estuvimos llegando, sobre todo por la forma de colocar las piedras en la parte de arriba y la parte de abajo, que lo que hace es ir presionando hacia abajo, es que probablemente nos encontramos ante un embarcadero, además de la propia cercanía de lo que es el río. Lo cual tiene mucho sentido teniendo en cuenta lo que hemos estado viendo tanto de los hornos de la carretera anterior como prácticamente de todo lo que hemos ido hablando acerca del Guadiaro. Es decir, tenemos justamente un poquito detrás lo que sería, en este caso, el Cortillo de San Bala, donde se presupone, y por las profesiones que se han hecho, que hay una villa romana de gran tamaño. Tenemos una serie de hornos que además están produciendo lo que son prácticamente contenedores y elementos constructivos, que eso, aparte de venderse, pues sirven pues, precisamente para la producción que se hacía en esa villa, y también lo que sería la ampliación de villa a través de precisamente esos ladrillos y de esa teja para poder construir. Y además tenemos una zona de embarcadero, ¿vale? O sea, esta villa se formaría parte de ese gran conjunto
que en este caso sería de la zona de Sambana y que probablemente tiene toda relación con todo lo que es este elemento de producción de lo que es la zona del río Guadiana, ¿vale? Aquí podéis ver también el otro espacio. Ese fue bastante más complicado de prospectar porque tenía muchísimo más plantas, pero volvemos a lo mismo. Tenemos prácticamente el mismo tipo de estructura, ¿vale?, que estáis viendo aquí, y que iba en la misma alineación. Volvemos a lo mismo. Fijaros cómo se delimita con lo que es el río Guadiaro, ¿vale? Y como prácticamente esto es una sola línea, aunque en esta parte central haya desaparecido. Y cómo se va imponiendo en todas las zonas lo que sería la zona, en este caso, las cautelas de lo que sería la propia villa. Fijaros, aquí tendríamos la zona de lo que es el aljibe, que hemos visto al principio, algunos de los muros, el camino prácticamente, y todo esto es lo que en principio no se tiene que tocar para poder mantenerlo y que sea compatible con la actividad agropecuaria. Es decir, normalmente esto es un trabajo de previo, es decir, es como tener el sistema de sanidad prácticamente, que es lo que se intenta siempre, es decir, sale mucho más barato, más rentable y mejor para todo el mundo saber lo que hay antes para que se pueda mantener y conservar, y como está hablando con alguno de vosotros, pues eso si hay que hacer algo, pues que se esté prácticamente dentro de lo que es el presupuesto o dentro de las estimaciones a base de futuro, ¿vale? En este caso particularmente, pues la idea era esa, mantener todo eso, y si en el futuro este señor pues lo que quiere es ampliar todo eso, pues lo primero que tendría que hacer es una excavación arqueológica para poder delimitar exactamente qué es lo que es, y en función de lo que haya, pues se decidiría exactamente qué o qué no es, o qué es lo que se puede mantener, ¿vale? ¿Qué más cosas interesantes? Prácticamente con esto yo más o menos acabo, y lo que os invito es a preguntar qué es o qué os interesa. A ver, ¿hasta qué punto este señor, como propietario del suelo, está obligado a mantener eso? ¿O hay una ley que lo obliga? Eso. Hay una ley que lo obliga específicamente a mantenerlo, por lo cual hay que hacer una prospección previa. Esa prospección previa arqueológica lo que te hace es un informe en el cual te sitúa o no lo que se haya encontrado, y a partir de ahí eso se entrega a la Delegación de Cultura, que la Delegación de Cultura, a través de la Comisión de Patrimonio Provincial, decide las cautelas arqueológicas que ponerle. ¿Cuáles son esas cautelas arqueológicas? Si usted quiere plantar más aguacate en la zona donde están los restos arqueológicos, tendrá usted que hacer una excavación, y en función de lo que salga en esa excavación se le dirá que sí o si no. Pero por regla general va a ser no. ¿A su costa? Lógicamente. Vale. ¿Y si encuentra un tesoro? El tesoro depende. ¿Está usted haciendo una obra o está usted yendo por el campo dándose una vuelta? No, hombre, puede haber más. Si encuentra un tesoro en su terreno y usted está dentro de una obra, ¿vale? Lo normal es que pertenezca al Estado. Ahora, si usted casualmente se encuentra el tesoro, entonces es un hallazgo casual que tiene usted que comunicarlo en 48 horas, y dentro de esas 48 horas hábiles puede pedir una recompensa en torno al 50%. Se recomienza a tasación independiente. ¿Hacer qué? Tasación independiente. ¿Pero y dónde se publica? ¿En el BOE? No, el tesoro lo tiene usted que ir a la policía, a la Guardia Civil, al ayuntamiento o a cualquier fuerza viva. En 48 horas encontrar un tasador independiente. Por eso digo se recomienda. Por ejemplo, te cuento un caso. ¿Os acordáis de las 600 ánforas llenas de moneda que aparecieron en Tomares? Sí. Bueno, pues la Junta de Andalucía tasó, no llegan a 100.000 euros la recompensa que había dado a esas personas que están trabajando y encuentran las 600 ánforas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si estuviéramos en un estado más pedagógico o una administración más pedagógica, se le hubiera atribuido un valor más real con lo que es el mercado, porque se quiere o no se quiere, existe un mercado para ello. En el caso de España más ilegal, en el caso de otros sitios pues muy legal, ¿vale? Entonces esa tasación tiene que ir en el mercado. ¿Qué es lo que pasa? Que está en el juicio de hace 10 años y ahora se está haciendo esa tasación independiente, y la tasación independiente creo que va por 2 millones de euros por cabeza. Si estuviéramos en un estado normal, ¿vale? O en una administración pedagógica, ya no voy a decir nada más, sino pedagógica, pues se hubiera valorado de una manera más equitativa, que a lo mejor no llegaría ni a los 2 millones, a lo mejor serán 500.000 o 600.000 euros, se le hubiera pagado bien en condiciones y se hubiera hecho pedagogía, y cualquier otra persona que hace o encuentre cualquier cosa, pues estaría encantado de ir a la administración.
Eso es hacer la pedagogía con respecto al patrimonio. ¿Vale? Si tú no haces esa pedagogía, pues lo que pasa, lo mío para mí y lo del otro si puedo también. En Inglaterra, el tema este con el tesoro que lo está estudiando, no tienen una legislación tan restrictiva como en España, y Andalucía es la más restrictiva de toda España, y en los Países Bajos y en los países germánicos. Sin embargo, las monedas están en los museos, están asequibles, y aquí no. Bueno, pero eso es también, por ejemplo, en Inglaterra, la legislación que existe es que tú puedes ir con un detector prácticamente a cualquier lado. Entonces, si tú encuentras un elemento valioso, tiene un derecho primero de compra por parte del museo de la zona o por parte del Estado, y aparte del valor que se encuentra, pues tiene que repartir la mitad del propietario del terreno y la mitad con el que lo encuentra. Problema de eso, que prácticamente en Inglaterra tú vas a cualquier tipo de excavación o vas a hacer cualquier tipo de excavación y aquello es una quesera. Todo tiene su ventaja y todo tiene sus problemas. ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez es más complicado y cada vez casi todas las partes relacionadas con el mundo del patrimonio empieza a estar en contra. Y sobre todo ahora, incluso en España, hay ciertos problemas y bastante graves de personas que tienen canales de detectores de metales y que están intentando crear lobbies para que vengan gente de fuera con una legislación que cambie del tipo inglés para prácticamente que vengan de vacaciones, venga a su España a excavar. Pero es ilegal. Desde hace... Pero es ilegal. Es decir, si te cogen, vas a la cárcel o te van por una multa o te van a quitar el elemento que tú estás haciendo. Y además lo tienes que hacer con alevosía y con nocturnidad. Que no es lo mismo que tú te vengas con un paquete de vacaciones voy a excavar o voy a saquear la finca de media frontera de San Bana. Es más, te voy a decir, el de San Bana, yo tengo la finca, pues véngase usted, que tengo 7 hectáreas para que usted disfrute con su detector metal. La diferencia es bastante grande. Entonces es lo que se está intentando por una parte del mundo de detección de los detectores metales. Y después siempre está la misma excusa de siempre, es que eso está tirado en el campo. Porque está tirado en el campo 2000 años, pues está bien tirado, porque por lo menos no se degrada. ¿No pierde el contexto? Claro, por ejemplo, prácticamente cuando se vaya a estudiar en profundidad la guerra civil española, a efectos prácticos, todos los campos de batalla están saqueados. Nada más que tener que meterlo en Wallapop, nada más que tener que meterlo directamente en cualquier Facebook de este tipo, y vaya a ver que vamos, los manuales de cómo se desmonta una granada rusa de la guerra civil es increíble, vamos. Entonces, yo personalmente, y después de darle mucha vuelta, la única conclusión que llego es que si tú quieres tener un detector de metales y tienes que ir al campo y te gusta porque es tu afición, que lo cual me parece estupendo, lo tengas que hacer con alevosía, con nocturnidad y con miedo. Sí, mira, sabes, me conoces y sabes que... Pero no me refiero a ti, no, sino... En defensa del patrimonio, pero sí es cierto que en estos países tienen la moneda, los museos, están estudiadas, están asequibles, están estudiadas claro, pero... a lo mejor ni tan claro ni tan caro, podría ser. Sí, pero yo te lo digo después de mi experiencia, pero es que para las monedas es un elemento. Sí. El problema es que tú para la moneda me está rompiendo el muro y me está reventando lo que es la estratigrafía y demás. Quien guarda las cerámicas, que lo hacen aquí en este pueblo, que guarda las cerámicas, la quita del contexto y la guarda y se la lleva. Y Sí, encima es que encima esa no la puede ni vender. Pero para esto no me ha quedado una solución, todo el mundo sabe cuál es. Que no es prohibirlo tampoco, es educación, como todo. Lo único que es capaz de prácticamente de solventar los problemas del mundo es la educación. Y llevamos ¿cuántos años de democracia? Llevamos 40 años de democracia y ¿cuántas leyes de educación? ¿5 o 6? Más. Pues imagínate. Y es lo más importante. O sea, es que directamente la única solución real, en verdad, es esa, es la educación. Sí. Que no, pues ¿cómo diré? El placebo o el medicamento genérico es la prohibición. Para mí. A mí hablas de concienciación y educación. ¿Conoces de más empresarios que para sus plantaciones hayan hecho este tipo de actividad? Hay varias, yo sé que se han hecho bastantes prospecciones a lo largo de estos años. Lo que pasa es que no la he hecho yo, sino la he hecho, por ejemplo, que yo sé que he hecho unas cuantas. Taller de arqueología, por ejemplo, que es de Málaga, ha hecho bastante con respecto a la fotovoltaica. Es decir, que hay actividad arqueológica, lo que pasa es que esa actividad arqueológica pasa por la Consejería de Cultura, la Consejería de Cultura después tiene que comunicarla al Ayuntamiento, que ahí es donde se puede ir haciendo una carta arqueológica. De hecho, está obligado a pasarle una copia de todos los informes.
¿vale? Y ahí es donde se tiene que empezar a montar lo que sería una carta arqueológica del territorio. Estamos hablando de Jiménez. Jiménez son unos 300 kilómetros cuadrados, que son unas 30.000 hectáreas, me parece, ¿no? Pues más o menos, pues imagínate lo que hay que hacer para prospectar todo esto. Son muchísimo tiempo que se haga faseadamente. Aquí, por ejemplo, cosas que hay que uno sabe porque se la van contando o se la enseña, pues ahí. Yo he visto murallas ciclópeas, yo he visto crolles de piedra, yo qué sé, yo he visto tantas cosas por ahí que el patrimonio de aquí es impresionante. El arte sureño, impresionante. Y eso está empezándose ahora simplemente a documentar y a estudiar. Esto de la villa romana es simplemente una gota en un mar, en un océano. El patrimonio que tenéis aquí es increíble, ¿pero por qué? Porque es una zona prácticamente de la prehistoria, que es un paso de camino con el norte de África. Tenemos una riqueza agropecuaria impresionante. Es más, incluso cuando ha habido alguna pequeña edad de hielo o alguna pequeña problemas climáticos, que es Escacena el que plantea eso, y que por eso hay traslado de población libio-fenicia durante época púnica a lo que es algunas zonas más despobladas, que por eso tenemos una ceca en Genova con lenguaje libio-fenicio, porque hay traslado de población en esos momentos. Es decir, la riqueza es tan brutal que es impresionante. Es decir, estamos ante un paisaje turdetano. No te voy a citar Tésico porque no tenemos evidencia de fenicio hasta ahora en cantidades grandes, pero tenemos ahí a Cartella al lado, que es una fundación fenicia. Es decir, esto es un espacio, en este caso rural, pero con una riqueza arqueológica brutal, patrimonial, tremenda, que además siempre se puede utilizar precisamente para todo este tipo de turismo, de atracción económica, utilizando el patrimonio como un atrayente turístico. Y Juanmi, para utilizar las nuevas tecnologías, por ejemplo, los LIDAR y los georradar, esto también tendría que apagarlo de la misma forma, porque esto no es invasivo, no tienes que escarbar. En el caso tanto de los radares, bueno, de lo que son los georradar y lo que en este caso los láser LIDAR, al no tener que pedir permiso porque no son invasivos, son mucho más fáciles de hacer. ¿Qué son? ¿Qué? ¿Qué son? Es que no veo quién. ¿Qué son? Es que no veía quién me está preguntando. Perdona. Ah, vale. El georradar es un. No, Puede ser dron, puede ser dron, puede ser, pero bueno, normalmente el georradar terrestre es un carrito que tú vas pasando y lo que te va generando es una imagen a través de impulso electromagnético que te va al ordenador y te va reconociendo más o menos lo que hay, ¿vale? En el subsuelo. ¿Dónde están las pirámides, no? Vale, entonces, en el caso de una obra urbana, son bastante complicados porque en una obra urbana suele haber muchísimas capas una encima de otra, con lo cual no va a ser especialmente productivo, pero en el caso de, por ejemplo, de utilizar un entorno diferente o más grande, pues te va dando muchísimas pistas de lo que es el subsuelo. Y después los radares, en este caso los láser LIDAR, tú montas un láser sobre un dron y lo que te hace es proyectar un láser sobre la superficie del terreno, no te vale sobre el agua porque refleja, que es lo que pasó con el tema del castillo de Santipetri y del templo de Melkart. Y entonces lo que te va creando es una figura del terreno de cosas que están ahí pero que tú no ves, ¿vale? Es como dibujar prácticamente lo que son las cotas a nivel, y dentro de esas cotas a nivel pues vas viendo, por ejemplo, estructuras cuadradas que son normalmente elementos humanos. Y de hecho no salen ni caro ya comprar un dron con un láser LIDAR. Ventaja, no tienes que pedir permiso de cultura, no tienes que prácticamente hacer nada, lo que sí te hace falta es una empresa que sepa lo que está haciendo e interpretarlo, para no ser invasivo. Al final, si no me equivoco, tú lo que estás planteando es cómo utilizarlo de una manera profesional, pues al final ese informe lo tendrás que ir con la empresa, con una interpretación arqueológica e intentar que sea una innecesariedad o directamente excavar, básicamente. Juan Miguel, el tema del Guadalquitón, ya estamos callados, ¿no? ¿Qué pasa con el Guadalquitón? Guadalquitón ya eso ya me perdí. Sí, ¿no sabes Guadalquitón? No. Guadalquitón está en la costa, si ponen las imágenes de que pusiste antes, está al lado de Soto Grande. No, esa. Ahí pone el Barbésula. Se me ha ido. En Guadalquitón fue donde aparecieron las piletas de Borondo. Guadalquitón se sacaba arena antes para abajo. Donde indicaba, La cantera de arena. fue uno de las señales que te indicaban que el Guadiaro es navegable en época de
A ver, probablemente lo que tú consideres que está callado es que simplemente nadie está haciendo nada, por regla general. O simplemente que alguien ha llegado y ya se la ha cargado y nadie sabe nada. No, ¿y por qué está en zona militar? Pues está en zona militar, olvídate. No sé. Pero es que antes, hace ya 30 años, había una cantidad de arena allí para las obras. Y se estaba sacando arena para las obras de la playa. Sí. Y yo me acuerdo de una obra que estuve trabajando yo, que el que estaba allí cribando la arena para lucir los techos, sacó 52 monedas de Constantino I. Escúchame, que yo tengo dos, porque me regalo dos. Si no te lo discuto. Y yo te regalo dos, tú vendes las 50.000 pesetas cada una. Escúchame, y clavos de bronce y argolla y cosas. Tú me estás hablando de hace 30 años. Lo que es la ley de patrimonio es de 1985. En 1989, si no recuerdo mal, es cuando se traspasa la competencia a la Junta de Andalucía, y prácticamente a partir de los 90, y no te voy a hablar ni lo que hicieron en Sevilla en el 92 ni lo que hicieron en Córdoba, ¿vale? Así que tú calculas que lo que es la cantera ya habrá reventado lo que tuviera que reventar. ¿Vale? Vale, En otros tiempos. el problema es que normalmente muchas veces el problema, volvemos a lo mismo, es educación, y los tiempos continúan, y cuando se pone por encima lo que es la especulación, porque en definitiva el sistema arqueológico de Andalucía está basado en un sistema especulativo. ¿Qué significa eso? Que mandan a una brigada de personas interesadas, como son los arqueólogos profesionales, porque en definitiva trabajan de eso, a apagar los fuegos, que son incendios forestales gigantescos. Entonces todo es muy complicado, porque además mandan a un arqueólogo profesional que es parte, porque está cobrando del empresario, pero al mismo tiempo es independiente, pero tampoco tiene un, ¿cómo te diría yo?, un principio de autoridad para mandar cuernos, con perdón, al promotor. Ya tiene que ser cada uno en cada uno, mandar cuernos, ¿no? Entonces, ¿por qué se hace eso? Porque eso no ha salido de la noche a la mañana, esto está muy pensado. Se hace eso para evitar que el que está en la Junta de Andalucía, en este caso, asuma las responsabilidades pertinentes, que es lo que tiene que hacer, porque es más, en el año 92 está preparado todo un sistema para crear un cuerpo andaluz de arqueología, ¿no?, en el cual todo eso que hacen ahora los arqueólogos profesionales se hacía por parte de la administración. Y prácticamente lo que crea es una profesión precaria, muy precarizada, y que además siempre está al borde de prácticamente entre la indigencia y el pelearte con todo el mundo, o directamente de pasar al lado oscuro. O sea, depende de cada uno, porque en definitiva, aparte de gente como vosotros, no te creas tú que hay tanta gente que le importa. De hecho, cuando a mí me hace mucha gracia, yo he visto o me han comentado reuniones en los años 70 y 80 y 90 en Cádiz, en la cual los pisos se iban a construir, se reunían los propietarios, se decía, con arqueólogo vale esto y sin arqueólogo vale esto. Y ya deciden los propietarios. Es así. ¿Qué es lo que conseguimos en Cádiz durante unos cuantos años? Pues convencer a las promotoras de que seáis listos, y si yo estoy en una obra, tú te llevas un tanto por ciento por mí y por lo que yo trabajo, de tal manera que tú ganas dos veces. Entonces durante bastante tiempo está funcionando así, hasta que se ha ido a la mierda la administración pública. De hecho, lo de la sanidad no es particularmente que se haya sido solamente la sanidad, cultura, los ayuntamientos, prácticamente cualquier trámite que antes se hacía ahí, hoy parece que es lo más complicado del universo. Eso sí, menos pagar IBI y esas cosas, eso funciona estupendamente. No lo digo por vosotros, Ahora que estamos aquí en San Pablo, porque aquí, muy cerca de aquí, tenemos las Terejanas, el Cerro de Galvez, las Bombas, las Mesas, Abichola, el Esparragal, la Barca de Moreno y alguno que me dejo más, el Dorado. Todo esto está relacionado con la embarcación, con lo de Zambana, con los hornos, porque aquí alrededor de San Pablo hay bastante yacimiento romano. Supongo que esto será así, ¿no?, que están relacionados con esto. Claro, pero volvemos a lo mismo, siempre tenemos que decir, toda esta zona está hasta arriba, pero no hay un catálogo, no hay una carta arqueológica, no hay un sitio en donde todo eso que tú me digas está puesto y además está delimitado, ¿vale? Esa delimitación es lo que hace la protección. Es más, cuando viene un señor con un detector de metales y te dice, no, yo os quedo a este campo, pero este campo no está delimitado. Bueno, yo le pedí al ayuntamiento yo le pedí al ayuntamiento que lo incluyera al alcalde y a la oposición que incluyeran, que se hiciera una carta ecológica, ¿no? Quien la tiene que hacer, en este caso un experto como tú, por ejemplo, el que decide el ayuntamiento, pero yo lo tengo claro. Lo que no se conoce, no se protege. Eso, pero además,
que es peor todavía. No es que no se conozca, no se proteja, no solamente eso, sino que además, si no se conoce legalmente, no se va a proteger. Es peor. Es decir, porque mientras se permite el detector de metales, no, yo es que no sabía nada, eso sí, te va a cualquier detectorista y dice, no, yo primero voy a estudiar la zona, veo dónde se puede entrar más fácilmente, me leo los anuarios arqueológicos y ahí donde más o menos, y veo que no está producido, pues ahí voy. Hombre, la gente se lo ocurra, las cosas como son, ¿no? Pero claro, al final el patrimonio no es suyo, el patrimonio es nuestro. Que ese es para mí el mayor problema, que la gente, ¿no? Como dice, no, las monedas son 50.000, es que esas monedas son tuyas. Y yo quiero mi parte, mi 0,0000001. Cuando hablamos de patrimonio, y hablamos de patrimonio, no es el patrimonio andaluz, el patrimonio de todos los españoles, que es la parte complicada. Entonces, como tú dices, hace falta una carta arqueológica, pero claro, una carta arqueológica de un término medio tan grande vale un pastizal, vale un dinero bastante grueso. Antes había una serie de subvenciones que daba la Junta de Andalucía anualmente para hacer este tipo de cosas, pero claro, como se dieron tantas subvenciones de todo tipo y tan alegremente, pues se quitaron todas las subvenciones, y aparte con la crisis de 2008. Ahora creo que he leído esta mañana que iban a hacer una investigación de la agencia IDEA, precisamente por toda la cantidad de subvenciones que se han dado, entre comillas, que después nos han reclamado la parte correspondiente. Así que al final todo está relacionado con todo. ¿Vale? Entonces, en este caso, que es un término municipal tan grande, pues la mayor parte, para mí, además lo hemos estado hablando en el coche, para mí lo más importante es la concienciación y la educación. Yo soy muy feliz de cuando venía aquí y me venía un señor mayor diciendo, está haciendo un agujero ahí entre dos piedras que no vale para nada. Técnicamente era lo que es el foso del castillo, eso, un agujero entre dos piedras, ¿vale? En forma de V. Pero ahora llego yo, uy, el castillo es espectacular, y todos los días que estoy allí por la mañana, pues veo un montón de gente que sube. Todos los días. Dejen o no dejen dinero, pero todos los días un montón de gente que sube. Esa dinámica cambió, tú lo sabes, que nosotros hemos vivido un poco toda la lucha esta. Antes llegaba alguien a la parada de taxi y le decía, ¿dónde va usted? Al castillo va a subir usted, que son 4 muros y hay una cuesta allí para subir, que no vea. Y esa dinámica ha cambiado por completo. Eso sí, el pueblo ha avanzado en eso, ¿eh? Esa dinámica yo me alegro de por lo menos haber sido un poquito parte de esto, pero que realmente al final volvemos siempre al mismo sitio, que es la educación y el reconocer en definitiva que esto yo digo muchas veces, yo vengo aquí de vez en cuando, estoy en mi segunda casa, me lo paso estupendamente, menos cuando hay barro, ¿vale? El trabajo, pero que en definitiva es vuestro. Me voy a preguntar, volviendo a la villa, porque no hemos salido de... Dime. Está la villa y está el portillo de frente, ¿no? Y se supone que habría puentes ahí, ¿no? ¿Puentes sobre el Guadiaro? No creo que sea muy necesario, seguramente habrá algún vado, seguramente habrá alguna zona donde se podría pasar, podría existir, lo que pasa es que no lo sabemos, o sea, la única prospección que se ha hecho prácticamente en todo el Guadiaro ha sido por parte de Vicente Castañeda buscando lo que son elementos prehistóricos y neolíticos, con lo cual se ha dedicado a lo suyo. Y por ejemplo, yo te puedo decir, y creo que no me equivoco mucho, que en Los Gargantas, justamente prácticamente al lado del principio del caos, creo que ahí existe un puente romano, porque es un gran saliente hacia afuera de roca que parece que estaba trabajado para encajar un puente. Es más, está muy cerquita, curiosamente, del puente de hierro y prácticamente del camino que ya tira hacia Castilla. Pero me parece lógico que hicieran la villa en un lado y era por separarse del pueblo. A ver, es que una cosa es la ciudad, que es el centro administrativo, y otra cosa es el campo, igual que ahora, exactamente igual que ahora. Entonces, Roma es una ciudad o es un imperio de ciudades. Tú vienes aquí a la fiesta, tú vienes aquí a pasártelo bien al mercado, tú vienes aquí a pagar impuestos, pero tú trabajas a donde trabajes. Prácticamente en todo el entorno, y ese entorno, como hemos estado viendo aquí, pues puede ser el entorno de Jimena, puede ser el entorno de la Cipo, o puede ser el entorno de Marchenilla, algunos más cerca, otros más lejos. Te costará más venir o te costará menos venir, pero el centro administrativo es la ciudad. Entonces, en el caso de la villa, San Vana no está al otro lado del río, está en la misma orilla, ¿vale?
Pasa un poco como Cádiz. El Teatro Romano de Cádiz tiene 10.000 localidades. Eso no significa que las 10.000 localidades sea para gente de Cádiz. Significa que esas 10.000 localidades viene gente de todo el entorno de la bahía en fiestas como la que se supone que se hace por febrero, que era la fiesta de Hércules, ¿vale? Y que se ponía todo el mundo tibio, ¿vale? De hecho, había un cacharro específico, es decir, un contenedor de vino que con el retrato de Hércules para beber vino esa fecha. Bueno, entonces, es todo el entorno. Y las ciudades son los ejes articuladores del entorno porque Roma se reproduce a sí mismo. Suena como si fuera un virus, pero más o menos, ¿vale? Y otra cosa, la ley no contempla, por ejemplo, el caso este de la villa. ¿Expropiar ese terreno? Claro, la ley puede expropiar el terreno, lo que pasa es que habría que expropiar tantas cosas. Es que me parece injusto que un señor que ha comprado una finca y le toque la China cuando después vamos a disfrutar todo. Claro, pero volvemos a lo mismo. En este caso en particular, la administración funciona de una manera egoísta en ese aspecto, ¿vale? Dice, el problema no es mío, tú eres que te has comprado la finca y te tienes derecho arqueológico, tú sabes lo que ha hecho. ¿Te ha tocado? Pero no solamente te ha tocado, sino que además existe una ley para que tú no puedas hacer lo que tú quieras. ¿Vale? Pero eso es como Hacienda. Yo pago las trimestrales del IVA y a mí no me apetece. Es que ya mismo entonces cuando vayamos a comprar una finca, vas a ir al banco, por ejemplo, para hipotecarla y te va a decir, tráeme un estudio arqueológico. No, que eso ya pasa. Yo he hecho varios para el banco. Bueno, en solares sí, pero... Yo en solares lo he hecho para los bancos. Y me he tenido que sentar con el del banco a explicarle cómo funciona todo, ¿vale? Y a explicarle muchas veces que la mayor parte... A ver, por ejemplo, el 90% de las veces en el caso de entornos urbanos lo que se hace es una documentación exhaustiva y a menos que tú encuentres el templo de Mercat, se quita, ¿vale? Porque estamos en un entorno urbano y es normal también, porque yo no defiendo que se mantenga todo. Es decir, no existe espacio en este planeta para conservar todo lo que nos han legado las civilizaciones anteriores. Y hacer nuevo. Exactamente. Entonces hay que tener un equilibrio como con todo. Es decir, en este caso, en este señor, ¿cuál es el equilibrio? Pues tú puedes prácticamente sembrar en el 80-90% de la finca y estos trocitos vamos a la conserva. ¿Vale? Que es un equilibrio bastante razonable. Porque también la administración puede decir, bueno, vamos a pasar un proceso de expropiación que va a tardar 10 años y tú mientras no vas a ver un duro. El 10%. O menos. Que le dan al principio. Y vuelvo a decir lo mismo, búscate un tasador independiente y después lo usaron un juzgado. Sí, efectivamente. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? Tú me mantienes estas 4 cosas que además te va a costar bastante quitarlas porque están bien construidas y mientras tú puedes plantar lo que tú quieras. Y si se explota aquello turísticamente, ¿quién? El beneficiario es el propietario. Por regla general, lo lógico sería suponer que sería la Junta de Andalucía, pero claro, en ese caso la Junta de Andalucía tiene que apoquinar para arreglarlo. Entonces dice tú, lo haces tú y yo ya me llevo los beneficios, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo de eso es la Cueva del Pájaro Azul en Cádiz, ¿vale? La Cueva del Pájaro Azul en Cádiz, nosotros la excavamos en el año 2020 por ahí y lo que primero se hizo fue un estudio paramental, es decir, se picaron todas las paredes y encontramos que aquello estaba excavado parcialmente en la roca y probablemente era de época fenicia o romana, pero no sabemos para qué servía. Entonces el ayuntamiento dice, como esto es un sótano, tú me tienes que tener un ascensor para que la gente pueda tener una accesibilidad para minusválidos. Entonces, como no se puede romper prácticamente ninguna parte de la cueva, compran una accesoria en el edificio de al lado. Empezamos a excavar en el edificio de al lado y te sale un muelle fenicio. Vale, sí, no pasa nada, eso, que no pasa nada, eso es cuestión de perspectiva, ¿vale? ¿Qué es lo que hace en este caso? Pues en este caso, el que está allí, que también es para echarle de alguna parte, que eso tiene algo que eso hay que tomarlo, eso hay que hablarlo con cerveza y eso, o más bien con cubata, que eso va a cubata, porque es un personaje el hombre, pero tiene buenas ideas en ese aspecto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, pues yo al final lo que voy a hacer aquí es un espacio en el cual lo que voy a hacer que esto sea visitable, me voy a montar una escalera, voy a hacer todo esto en una crista visitable y la gente que tenga una necesidad de bajar porque tiene silla de ruedas, pues tenemos una plataforma mecánica para poder bajarla por la escalera. Y durante el día funciona como lo que es un espacio, en este caso de visita, a 6 euros por cabeza de los grupos y a 8 euros por cabeza lo que es individuales, ¿vale? Y tú visitas lo que es el dique seco y el dique seco para construir barcos, probablemente de la Segunda Guerra Púnica, y lo que son los elementos de lo que es el muelle fenicio del siglo final del III, principio del segundo antes de Cristo,
Y por la noche además hace lo que son cenas flamencas, porque como no estaba catalogado arqueológicamente, sino etnográficamente como un bien de interés etnográfico con respecto al flamenco, ¿vale? Entonces tienes que hacer cosas relacionadas con flamenco. Bueno, pues al final tiene un espacio que es impresionante, arqueológicamente hablando, que lo visita de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y por las noches, casi todos los fines de semana, pues tiene una cena flamenca que lo rentabiliza. ¿Realmente qué pasa? Si nos pusiéramos serios, ¿vale? Ese espacio es de la Junta de Andalucía, el contenido, que no el continente. ¿Vale? Esto hay que irla fino, ¿vale? Estos son 20 años de darle vuelta a la cabeza, ¿vale? Entonces, el propietario del continente puede decir al propietario del contenido, que es la Junta, que esto me lo quite. Y si no te cobro almacenaje cada mes, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que la Junta de Andalucía no se va a meter en ese aspecto, porque entonces va a tener que soltar dinero. Entonces, toda persona que tenga un bien de interés cultural, tenga cualquier tipo de cosa en su casa, que lo quiera poner a visitarle, nadie le va a decir ni mu. Siempre y cuando lo mantenga. ¿Vale? El tema de los hornos que aparecieron justo cercanos a la iglesia, que por suerte tuve la suerte, propiamente dice, de verlo un poco, claro, me imagino que se tomarían todas sus medidas y demás, sí, y se volvió a taparlo. No se podía dejar, o no hay una idea de dejarla para exposición o a través de la Te voy a hacer una pregunta. o algo. Yo sé que eso corre el riesgo a pillaje del que sabemos todo que hay. Eso por un lado. Pero que si hay unos hornos en tal sitio y tú llegas allí más o menos y estás viendo el montículo que ha quedado, No hace falta ese poquito, ¿no? ¿Vale? Dices tú, bueno, sí, me lo creo o no me lo creo. La pregunta es al final de ese tipo de cosas, es decir, tú puedes dejar algún elemento testimonial, pero como tú dices, un elemento testimonial de dar la vuelta, pero realmente no se suele hacer ese tipo de cosas porque no suele haber un gran turismo o una gran afluencia de gente para verlo. Pero eso es la pescadilla que se muerde la cola, porque si tampoco te dan ningún testimonio, no viene a verlo. Y podemos estar ahí eternamente. Te voy a poner un ejemplo un poco más salvaje. Doña Blanca, en Puerto Santa María. ¿Vale? Precisamente iba a comentar algo de eso porque pasa por la carretera y lo ves a ambos lados. Claro, lo ves a ambos lados, pero no hay un turismo específico de Doña Blanca. No, pero tú pasas, lo ves y dices, ¡ay! ¿Eso qué es? Por curiosidad vas y dices, pues mira, aquí, O no. Bueno, ya eso depende también de lo... Depende de la manera que tú lo enfoques. En el caso de Doña Blanca tiene un problema, que la está a ciertos kilómetros del núcleo urbano. La gente no suele tener esa concienciación de acercarse a verlo, porque tiene ya que coger un medio de transporte e ir a verlo. Normalmente se recomienda para ese tipo de... No se recomienda. Normalmente se suele hacer ese tipo de cosas en espacios en el cual tú puedas, desde la misma población, andar o yendo andando o coger un transporte urbano. ¿Qué pasa con esto? ¿Ha habido últimamente el Dolmen de Alberite? Sí. ¿Te ha gustado cómo han dejado para meter los coches dentro? Está chulísimo, todo abandonado, todas esas infraestructuras abandonadas, todo ese dinero gastado para abandonarlo y sin... Sin embargo, hay experiencias como Gájar en Granada. Claro, a ver... Que encontraron un domo, una casa romana, la han ido recuperando, la visita muchísima gente. Pero ahora yo voy a contar la boda del diablo. ¿Sabe que prácticamente el 90% de los centros de interpretación se han cerrado el mismo día que han abierto o han durado menos de un año? Hay experiencias que han funcionado. De todo, porque es muy importante la implicación de la comunidad y de los municipios en los que se encuentran en esos espacios. Es más, el futuro del patrimonio, y no creo que me equivoque, va a depender precisamente de los ayuntamientos y de las comunidades propietarias y concienciadas de esos espacios. La administración es un salvo que pueda, porque además España es uno de los países con mayor cantidad de patrimonio. O sea, ahora mismo hemos pasado al cuarto país con patrimonio declarado por la UNESCO, pero aún así tenemos una cantidad de patrimonio brutal y no hay dinero para mantenerlo todo. También es cierto que tampoco somos especialmente inteligentes, porque aquí queremos vivir del sol y la playa, del turismo facilito, de la gastronomía, pero eso lo tiene prácticamente todo el norte de África, lo tiene prácticamente en todos lados, y una de las cosas que nos diferencia precisamente es el patrimonio. Ejemplo, Egipto, el 75% de lo que es el Producto Interior Bruto, si no me recordar mal, llega del turismo. ¿Por qué Egipto no deja pasar a nadie por el paso de Rafah?
Una de las razones es porque no quieren volver a pasar por todo el problema, por toda la crisis económica que les sobrevino a través del yihadismo islámico. Porque es muchísimo dinero. Entonces, ¿cómo lo planteamos? Y yo te aseguro que esto que estamos hablando aquí, esto da para una mesa ministerial y ni siquiera son capaces de solventarlo. Es una pena. Pero al final es vuestro. O sea, realmente todas las acciones reales que se puedan hacer, se van a hacer a este nivel. Y es más, cuando hay algo por parte del ayuntamiento, entidad, asociación, lo que quieras, que sea bueno, bonito y que trasciende, que triunfe, vaya a ver cómo llega todo el mundo a intentar copiarlo, incluso a daros dinero. Pero mientras nadie va a hacer nada. O sea, yo ya después de 20 años, yo ya milagros lo justo, que los hay. Yo, hacerte, cambiando un poco de tema, asistiendo a conferencias como la tuya y otras que se han dado, Eduardo, y el mismo ahora el Cerro de Largalve, yo lo que sí veo una relación muy grande entre lo que son las ahora cañadas, antes serían... porque tú ves, por ejemplo, el Cerro de Largalve, pues el camino es la carretera que tú dices, es el cordel del Almendro. El otro lado del Guadiaro pasa la cañada real. Llevando el terreno y llevando la cosa a tu terreno, que son los caminos, esos caminos que articulan todo lo que es el espacio, en este caso de lo que es el municipio de Jimena, son los caminos antiguos. O sea, esos caminos son los que articulan de verdad y donde si tú vas mirando en los laterales del camino vas a encontrar todas esas poblaciones antiguas. Sí, no, que es que es todo, o sea, todo lo que vas viendo, incluso el tesoro de Eduardo. Efectivamente. Es porque eres el responsable, básicamente. Pero eso, precisamente esos caminos que tú estás hablando, es cierto, es que son las vías de comunicaciones antiguas que se han mantenido a lo largo del tiempo, aunque nosotros queramos cambiarlas ahora. Es decir, incluso el propio cambio de población de Jimena seguramente se debe al cambio del camino porque tenemos actualmente, pasa de una ladera a otra, ¿vale? Entonces, esos caminos son muy importantes para el conocimiento de todo lo que sea los restos arqueológicos existentes, porque son los que han articulado el espacio de hace más de 2000 años. Es decir, aquí cuando te cuenta la gente que hay una cañada que va hasta Cartagena, porque aquí se ponen los árboles, la gente se queda un poco a cuadro. Sí. Y está. Es decir, tú cuando te das un paseito por el estado del castillo, hay un montón de caminos empedrados que recorren los riscos del castillo. Y los hay, están ahí. Y esos caminos son de todo, como prácticamente, como evidente. O sea, todo lo que... porque ahí hay una inversión y un cuidado de lo público. Y lo público somos todos. ¿Vale? Entonces, es así. O sea, no tiene más. Otra cosa es que, como siempre, eso como decían los americanos, Kennedy, que para que la democracia funcione, pues necesita una sociedad vigilante. Lo que pasa es que la sociedad está hasta las narices de vigilar. Que para que estamos aquí, a ver, es que llega un momento en que las administraciones tienen que hacer su trabajo sin tener que estar nadie detrás. Señores, que ya está bien, que somos adultos. O sea, ya estamos un poco cansados. Y no solamente, y el problema no son los municipios es el nivel básico que por lo menos podemos llevar a recoger concejal y le da la brasa. Que por lo menos, si no te va a solventar problemas, por lo menos te desahogas. Ahora yo que me voy al director general y le doy una garrota porque... oye, que hay días que nos faltan ganas. ¿Vale? Pero claro, yo he visto ya, yo qué sé, cuántos directores generales, habré visto 10 o 15 o más. ¿Y sabes lo que han hecho? Nada. Eso sí, cobran 100 y pico mil euros al año. Oye. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo? No lo sé. Con respecto a el horno, digamos, ahora mismo está en el término de Tesorillo y 2 o 3 veces yo, como trabajo en Tesorillo, he hecho varias veces referencia de que es el único, digamos, patrimonio descubierto hasta ahora de época romana en Tesorillo, pero es lo que hemos hablado antes, depende de la concienciación, no de todo el mundo, sino de un grupo pequeño como estamos aquí o cualquier cosa. Tesorillo yo lo nombro, me parece que le estoy hablando de la ruta de la seda, vamos, le he pasado el trabajo publicado a una pila de gente en PDF, a ver si prendo un poquito la chispa de este tema.
Y con los dólmenes de Junca igual, el tesorero igual, y que tenía unos dólmenes que antes eran de... Claro, pero vosotros sois la chispa que tiene que pasarse a la siguiente generación, que ya son los que mandan. Pero Lorena trabaja mucho con los niños. Los niños son, como estaba hablando antes con este hombre, que fuimos a ver a su hijo en su momento para decirle que no se metiera arqueólogo, básicamente. Pero también le digo una cosa también importante, que es que si es tu vocación, da igual, o sea, de lo que te va a hacer feliz. O sea, que te lleva muchos sinsabores, sí, pero los sinsabores no son nada al lado de la alegría que te lleva. O sea, yo venía aquí, estar con vosotros y estar acabando en el castillo es una alegría. Yo saber que he hecho algo porque esto lo sintáis más vuestro, pues es una alegría. Yo tener la suerte, porque es suerte, al final es suerte, de empezar a excavar el yacimiento de Gadí. Pues ya el teatro cómico ya se le ha cambiado el nombre a Sevilla y decir, coño, he encontrado Gadí, qué suerte, es suerte. A ver si aquí en San Pablo, con todos los yacimientos que hay romanos allí, muy cerca de Zampana, del Algarve, de los Hornos, ahora que está aquí también Ángel, el concejal, pues mira, a ver si algún día se hace alguna prospección más sistemática. Yo te puedo decir que a mí me han preguntado varias veces para cómo hacerlo. Nosotros estamos viendo, porque claro, hemos pedido presupuesto para hacer la carta arqueológica. Bien, perfecto. Y la carta arqueológica cuesta lo mismo que un pegó. Claro, claro. ¿Qué tenemos que hacer? 300 kilómetros cuadrados. Yo cuando yo proponga, esto lo sabéis vosotros, no lo sabe ni mi alcalde. Esto cuando yo se lo proponga a mi alcalde, me va a decir, dirigir. O lo faseamos, o pero tienen que intentar fasear, que lo habla con este hombre, yo estoy en continuo, o lo faseamos, o me van a decir que la carta arqueológica no se va a hacer hasta que se haga el pegón. Es lo lógico. Pero claro, de hecho, en la Almoraima están haciendo la carta arqueológica y cuesta 300.000 euros todas las obras que está haciendo la Almoraima de base, de licitación. Claro, pero claro, yo tengo que intentar fasearlo y decir, venga, vamos a ir. ¿Dónde hay mayor concentración de yacimientos arqueológicos que sabemos? Pues vamos a hacer esto este año, al siguiente. O simplemente empezar el primer año la documentación, el siguiente año decidir esta zona, el otro año, pero es un trabajo que va a ser a medio, largo plazo, porque es un municipio pequeño. Y tenemos una extensión enorme, pero claro, hay que hacerlo poco a poco, pues no nos queda otra. No, esos son los recursos son los que son. Pero que estamos porque yo le suelo dar bastante, intento buscar también solución. Es un FIP, que la cervecita nos la tomamos y sale mucha cosa. Y lo que hacen cerveza, que es peor. Y cerveza, ¿eh? No, a Cuba no hemos llegado. Eso es para mayores. Sí. No, para mayores, cosas mayores me refiero. Pero que estamos. Entonces, es cierto que con Ángel siempre había un buen entendimiento y se han hecho muchas cosas, incluso con Fran, intentando buscar soluciones. Y aparte, por ejemplo, el dinero lo está buscando en este caso Diputación. Hace el año pasado, en 2021, el tema del camino, pues se sacó dinero a otro lado, partía dinero para otro lado. Lo importante es siempre, desde mi punto de vista, es, aunque no sean grandes cosas, que haya una continuidad. Y además aquí hay una cosa muy importante por parte de todas las corporaciones municipales que han pasado por Jimena, que hay un cierto compromiso, mejor, peor, mayor y menor, más complicado, menos complicado, no lo voy a discutir, pero con respecto a ese patrimonio, al menos en lo que es el castillo. A veces ha sido más complicado que otras, ¿vale? Pero no había ningún alcalde que no tenga su interés en el propio castillo. Por ejemplo, a mí Pascual siempre me ha sido una persona, en este caso en particular, que verlo con un pico y una pala dentro de lo que son las actuaciones para buscar a lo que son las fosas comunes de la Guerra Civil, conociendo muchos alcaldes, pues la verdad que me sorprendió y gratamente. Guillermo, 3/4 lo mismo, y era una persona que se esforzó por buscar el dinero que era necesario, que ya había comprometido para poder hacer la ladera oriental. Con Fran y con Ángel, o yo posiblemente hablo con Ángel, pues a ir buscando el dinero para hacer lo que es el camino, para hacer la obra que está haciendo ahora y otro montón de cosas que se quiere ir haciendo. Es decir, por lo menos en este municipio hay un interés. Mejor, peor, se puede mejorar siempre, pero lo hay. Te puedo decir, hay otro sitio que dices tú, el patrimonio que tú vas acá, dices tú, con todo lo que hay, no sabes ni qué hacer con ello. Entonces, ahí en ese aspecto no te digo que no se puedan mejorar las cosas, porque se pueden mejorar desde la preocupación que tienes tú, como estaba hablando todo el día, que es que al final tienes que estar cansado de hacer
Pepito Grillo con todo el tema de los caminos, porque tiene que ser agotador, pero el reconocimiento que se tiene que hacer es bastante grande de todo lo que está haciendo, o vosotros, tú, por preocuparte de todo ese patrimonio que es, pero también es cierto que por lo menos el ayuntamiento, que evidentemente nunca va a llegar a solventar todos los problemas, también hay una cierta preocupación. Yo no lo digo con un afán crítico, no, sí, ya lo sé. Constructivo, y también porque hay aquí vecinos de aquí de Jimena y de San Pablo. No, sí, yo lo sé. Ves desde ese punto constructivo y absolutamente... Tú fíjate que yo estoy defendiendo a todos los alcaldes de todos los poderes políticos. Está fuera de... Claro, pero que eso es difícil. Es difícil, lo que pasa que muchas veces no se dispone de los recursos necesarios, otras veces aquí una cantidad de también es que lo que tenéis aquí, picha, es que esto es como hablar de España a nivel general, es brutal, es impresionante lo que tenéis aquí, es que aquí podéis encontrar prácticamente cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que sí es cierto que lo que no hay, y que quizás sí debería haber, y quizás eso sea lo más necesario, es para empezar como un plan director del patrimonio, que tú lo puedas ir desarrollando a lo largo del tiempo, independientemente de que esté, y que haya unos objetivos y una forma de alcanzar esos objetivos con el tiempo. Pero vamos, para un apunte, el Teatro Romano de Cádiz tardó 40 años en tener el plan director. Entonces, son cosas que es complicado, y después los objetivos, y después buscar la manera de hacerlo. Pero que de verdad que eso es un sitio que, como tú dices, se hace mejor o se peor, pero se intenta. Y una pregunta. El tema del castillo de Jimena, por ejemplo, una cosa que no es, que siempre se ha dicho, el darle visibilidad al castillo por completo, o sea, decir, bueno, toda la vegetación ahí está metiendo precisamente más o menos como el término. La vegetación se podría quitar, lo que pasa es que parte del castillo que no son pertenecientes o que no están dentro de lo que es la propiedad municipal, y que habría que buscar la manera de que eso revertiera al ayuntamiento, y a partir de ahí poder hacer los trabajos, pero totalmente es una propiedad entre comillas que es cerrada y que pertenece a una persona. ¿Y eso no tiene área de protección? Sí, claro, tiene área de protección, pero la visibilidad no es precisamente tampoco... te podría meter hilando fino diciendo, bueno, es que resulta que los árboles que están allí me están rompiendo el patrimonio. Ahí te podría meter y quitarlo, pero siempre mejor intenta hablar con los propietarios. Sí, no, por supuesto. E intenta solventarlo. Un entente cordial con claro, ellos se podría hacer. Exactamente. Y no una cosa... Tú ves que dinero, realmente ¿no? vemos medio castillo nada más. Vemos medio castillo, por eso te digo. Vemos medio castillo. ¿Vale? Entonces ahí he intentado hablar con los propietarios, llegó a un acuerdo por parte del ayuntamiento, y como se hizo en este lado de la ladera, pues dejarle visibilidad. Es más, el día que se haga eso va a ser impresionante, o sea, el día que haga eso se va a cambiar la mentalidad, o se va a cambiar el punto de vista por parte de la población de lo que es el castillo. Es lo mismo que el cementerio. ¿Cuántas veces? Bueno, vosotros sí lo habréis hecho, pero si en vez de ir al cementerio, entrar al cementerio, te das la vueltecita por la izquierda, de pronto te ve un pedazo de impresionante bastión militar de época islámica que no tiene nada que ver con el cementerio. Es una cosa muy tonta, pero te cambia, la perspectiva te la cambia totalmente y radicalmente. Claro, entonces ese tipo de cosas son actuaciones que no sé cuán complicado será, eso ya depende de la capacidad de negociación entre una cosa y otra, pero que son actuaciones interesantes y necesarias. Pues te lo digo, vamos, como una idea. No, por ejemplo, dice, yo tengo que excavar aquí una cosa. Ahora, tú coges y dices, una actuación que no cuesta dinero, y es una, digamos, un plan marketing. Cosmética. Decir, coño, que se ve el castillo, ya, la inspección. No, eso lo hemos discutido muchas veces, y que siempre nos propuesta el ayuntamiento, y que al final pues al final se tropieza entre comillas con el tema de la propiedad de esa zona. Es lo mismo que el camino original de Castillo, al final no es ni la calle La Loba ni la que está detrás de la calle La Loba, es lo que está dentro de lo que es esa propiedad, entonces prácticamente va hacia la calle Llana. Es más, cuando excavamos en el año 2021 se ve perfectamente cómo el camino actual está encima y el original se mete por debajo. Entonces ahí la pelota se queda aquel señor de allí. Pero es algo que se ha hablado y que además es lógico que se haga. Ahora ya no sé cuál es el planteamiento de a medio largo futuro que se pretende hacer. Animarse, que yo voy en racha.
¿De dónde eres? De Cádiz. De Cádiz, ¿no? Sí, de Cádiz, pero de Puntales. Tú. Bueno, no te creas, que el castillo lo tenemos del siglo XVI. ¿De qué de Cádiz? ¿Dónde está Puntales? Puntales, tal como se entra por la vía rápida, por detrás de la zona franca. De hecho, Puntales fue de la zona más importante en cuanto a la industria aeronáutica de lo que es España. Teníamos hipódromo, ¿vale? Eso no sabe nadie, el hipódromo de Puntales. Y aparte la base naval que tenemos ahí, de las pocas, bueno, en Andalucía es la única que tiene lo que es la escuela de buceo militar y de combate. Y también tenemos el puente de hierro y lo que es el astillero de Tomás Aile. Y ya estaba la cervecería Escola, estaba por ahí también, ¿no? Sí, pero eso está para el otro lado, estaba para cortadura. Ah, bueno. Si no hubiera sido, entonces ya nos hubiéramos declarado independientes. Una tragedia cuando la tiraron, ¿eh? Oh. Una tragedia en Cádiz cuando la tiraron. Vamos, yo las escuelas eran espectaculares, que vaya después Cruz Campo. 3 días de luz cuando la tiraron. ¿Alguna pregunta más? El café del Piñonate sigue estando ahí a la derecha. Creo que estamos súper bien, explicas todo fantásticamente y te demos un aplauso.